ponemos de pie, hermano. ¿Quiere escuchar la palabra del Señor Jesucristo? Nos trae la palabra en este día el pastor de la misión, el pastor Sileo, y un fuerte aplauso a nuestro Rey, el Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Gloria al Señor, aleluya. Gloria a nuestro Dios. Gloria al Señor que vive y reina, aleluya. Santo es su nombre, Jesús. Qué hermoso es poder sentir la presencia de nuestro Dios, hermano. Sabe que quizás usted vino vacío en esta noche, pero esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo usted va a salir lleno. Usted tiene que creer que ese vacío que tiene en su corazón, hay alguien que lo puede llenar. Y se llama Jesús. Hay alguien que puede llenar ese vacío que todo ser humano tiene. Y se llama Jesús de Nazaret. Y resucitó de los muertos al tercer día. Alabado sea su nombre. Santo eres, Jesús de Nazaret. Gloria a ti, Jesús. Santo eres. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que este tiempo es un tiempo maravilloso. Este es un tiempo deseado por muchos siervos, por muchos profetas que anduvieron en la tierra, errantes por el desierto, caminando, creyendo que un día Dios iba a restaurar el reino a Israel, creyendo un día ser partícipe de la creación divina de nuestro Dios. Bienaventurados vosotros, dijo el Señor, que veis lo que tus ojos ven, porque muchos, os digo que muchos han querido ver esto y no lo vieron. Y hoy el Señor está haciendo esa obra tan grande, hermano. La Escritura fue escrita completamente para el tiempo del fin. Jesucristo vino para el tiempo del fin. Los apóstoles predicaron para el tiempo del fin. Y la iglesia del fin ya está. El Señor tiene su pueblo y su remanente. Y acá la eternidad por los siglos de los siglos. Gloria al Salvador, aleluya. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Sí, santo eres, Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Salvador. ¿Y sabe qué, hermano? Dios no mira el pecado del hombre, sino mira que el hombre se arrepienta. Dios no mira la debilidad del hombre, sino que quiere que el hombre se arrepienta, que el hombre se vuelva de su mal camino, que el hombre deje las cosas de este mundo y se vista con las vestiduras espirituales de nuestro Señor. Mira, hermano, ¿sabe qué pasó? Hace muchos años hubo un hombre que ahí, usted lo habrá escuchado en alguna otra oportunidad, que tenía un hijo, un hombre muy rico. Y ese hombre, ¿sabe qué sucedió? Que le dijo, el hijo le dijo al padre: Padre, dame las partes de mis bienes que me corresponde. ¿Y sabe qué pasó? El padre se la dio. Y ese hijo se fue lejos de su padre. Y dice que estando lejos anduvo perdidamente en lo que el mundo le ofrecía, viviendo perdidamente lejos de su padre, lejos de su Señor, malgastando todas las cosas que su padre le había dado con tanto esfuerzo y sacrificio. Y sucedió que vino una gran hambre a aquel lugar, a aquella tierra, y ahí le empezó a faltar a ese hijo. A ese hijo le empezó a faltar algo que tenía, que era la comida que todos los días recibía de la mesa de su padre. Ahí ya ese hijo no tenía las delicadezas que Dios le daba. Ahí ese hijo ya no tenía los manjares delicados que Dios le había dado. Y dijo en ese tormento que él tenía en su mente, en su cabeza, dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y sabe qué pasó? Cuando el padre lo vio, se echó sobre su cuello y lo besó. No le recriminó nada al padre. No le dijo: ¿por qué te has ido? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has dejado mis mandamientos? ¿Por qué te has vuelto tras dioses ajenos? Y yo de chico, de niño, te he enseñado la Escritura, te he enseñado la palabra de Dios, y te has ido tras las vanidades ilusorias. No le dijo eso, sino que se echó sobre su cuello y le besó. Y dijo a su siervo: preparar una gran cena y traer anillo y ponerlo en su mano, y traer el mejor vestido y vestirlo, y traer calzado y poner en sus pies, porque mi hijo muerto era
se había perdido y es hallado. Y así es el Señor cuando recibe a su pueblo. Así es el Señor cuando recibe a cada uno de sus hijos, que hoy está trayendo para su gloria eterna. La gloria sean dadas a nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al Salvador, aleluya. Gloria al Señor. Miren, hermanos, en esta noche vamos a tocar una historia de la palabra de Dios, de una mujer que fue una mujer que vivió en el tiempo del profeta Elías, una mujer que era viuda, una mujer que no tenía nada, lo único que le había quedado era su hijo, ese pequeño hijo que tenía, pero no tenía más nada. Y ahí el Señor, viendo la necesidad de esa mujer, viendo quizás eso que estaba en el corazón de esa mujer, ahí viene en su ayuda el Señor. El Señor, que todo lo ve, algo le dijo a esa mujer. Y hoy vamos a estudiar en la palabra de Dios. Y esa es la historia que se cumplió y es lo que está pasando. Para muchos hoy día y para otros ya pasó. Pero eso es lo que se está viviendo hoy día. Le invito a tomarse el asiento y a abrir la Santísima Escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Primera Reyes, capítulo 17, versículo 8. Primera Reyes, capítulo 17, versículo 8. Y aquí nuestro Dios está presente y en el nombre de Jesús leemos su palabra y dice así. Vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Fíjese usted el contexto de la situación de cuándo sucedió esto. Si usted lee la historia anteriormente a esto, usted va a ver que Elías, el profeta de Dios, por orden de Dios, predice una gran sequía que iba a haber en Samaria en aquel tiempo. Dice que se comían a los propios hijos de tanto hambre que había en aquel tiempo. No llovía sobre la tierra. No había, por lo tanto, dice que las bestias, la gente misma comía las bestias. Y sucedía que no había reproducción porque no había hierba sobre la tierra, no había fruto. Una gran sequía, una gran calamidad venía a ese lugar. Y dice la palabra de Dios que el profeta Elías había orado al Señor por esa sequía. Y el Señor, que todo lo ve, el Señor que todo lo escudriña, él ahí tenía su hijo, que era el profeta, y tenía esa su hija, que era esa mujer viuda de Sarepta de Sidón, que no lo iba a desamparar el Señor. Y a veces pasan las situaciones, nos vienen a nosotros y nos agobia el enemigo. Y a veces el hombre piensa: ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Dónde estará Dios? ¿Dónde está el Señor? Y sabe que nos enseña la palabra que así como Dios se iba a tomar el caso de esa mujer, y así como el Dios había tomado el caso de su siervo, el profeta Elías, no lo iba a desamparar Dios, porque Dios conoce la necesidad del hombre. Y así sucedía, hermano. Mire, esa mujer un día había tenido su esposo,
pero ese esposo había muerto. Esa era una mujer que necesitaba, era una mujer indefensa en aquel tiempo. Y esa mujer tenía un hijo que lo había querido mucho, que lo quería mucho ese hijo, porque era salido de sus propias entrañas. Y ahí la palabra de Dios dice, mire lo que va a pasar más adelante. Y a veces cómo Dios prueba el corazón del hombre. Y ahí el Señor va a través, usando a su siervo, y le pide un vaso de agua a esa mujer, y le pide que le traiga un vaso de agua. Y ahí esa mujer, cuando iba a traérselo a ese vaso de agua, le dice, también prepárame, dice, una torta cocida debajo de la ceniza. Y esa mujer le dice, vive el Señor, que el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solo tengo un poco de aceite en una vasija, y un poco de agua y un poco de harina. Y ahora recogía leños con mi hijo para hacer esta última torta que teníamos, para al final de comer y dejarnos morir. Fíjese cómo había avanzado la calamidad en esa vida de esa mujer en ese tiempo, que lo único que tenían para comer eran quizás un pequeño porción de alimento, que iban a cocinar y luego se iban a dejar morir. Ya no había más salida para esa mujer. Esa mujer, sinceramente, hermano, esa mujer se estaba preparando para la muerte. Esa mujer estaba quizás hablando, no lo dice la Escritura, pero quizás estaba hablando con su propio hijo de lo que iba a pasar. Porque dice que salían a recoger los últimos leños a fin de cocinar ese pan para ella y a su hijo y dejarse morir. Y ahí en esa situación apremiante en su vida venía el Señor. Mire cómo es el Señor de bueno. En esa situación iba a venir el Señor. Y mire lo que pasó. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué tenía esa mujer? Algo pequeño. Pero ¿sabe qué? Tenía aceite. Tenía una vasija grande, pero había un poquito de aceite. Tenía una vasija grande, un lugar grande donde guardar la harina, pero había un poquito de harina. ¿Y sabe para qué la harina? Para hacer el pan. El pan todavía no estaba hecho. Él ya tenía los ingredientes, pero faltaba hacer ese pan. Y el pan es la palabra de Dios. Tenía todo el entendimiento esa mujer, toda la sabiduría de Dios, un poquito de lo que le había quedado cuando había estado con su esposo. ¿Lo entendió? Pero ella lo guardaba y lo atesoraba en su corazón. No lo malgastaba, sino que lo guardaba en su corazón. Cuando había tenido ese tiempo de abundancia espiritual, ella había guardado en lo profundo de su corazón la palabra de Dios. Cuando había tenido el tiempo de la abundancia, donde Dios la había visitado, donde Dios le había dado su Santo Espíritu, ella había guardado ese Espíritu. Y ahora venía un tiempo de calamidad al mundo entero por voluntad de Dios. Y ahí esa mujer, guardando eso que Dios le había dado tan preciado, porque ella no lo malgastaba, sino que lo cuidaba, ahora estaba, ¿sabe qué? Con eso poquito que tenía, iba a hacer cocinar algo. E iba a preparar algo de comida. Todavía el pan no estaba, pero sí tenía los ingredientes. Y por voluntad de Dios se iba a cocinar ese pan. Y ahí cuando vino el profeta, mire lo que le dice. En el 13, Elías le dijo, no tengas temor. Mire lo que le dice el Señor, no tengas temor. ¿Sabe por qué tenía temor? Porque ella había visto la muerte. Quizás su vecina había muerto, quizás su otro vecino había muerto, quizás este que había estado el amigo de ella había muerto, su esposo había muerto porque era viuda. Y ahí el Señor le dice por medio de su profeta, no tengas temor. ¿Lo entendió? A veces cuando vienen las situaciones apremiantes en nuestra vida, al hombre lo sobreprotege el temor. ¿Y sabe qué le dice el Señor en esta noche? No tengas temor. No tengas temor, porque ahí el profeta del Señor está con vosotros. Ahí el mismo Dios ha bajado a su tejado y el mismo Dios, Él lo va a sustentar con su poder, con su palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Salvador.
y haz como has dicho. Pero hazme a mí primero, de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Mire lo que le estaba diciendo ese varón. Primero hazme para mí, le dice el Señor, por medio de ese varón. Y luego con lo que sobra haz para ti y para tu hijo. ¿No sería lo lógico, haz para tu hijo y para ti, y lo que sobra me lo das a mí? Pero Dios no hacía así. Dios le estaba pidiendo el todo por el todo. La estaba probando en la fe a esa mujer. A ver qué ella iba a hacer. Porque esa salvación tan grande que Dios le iba a dar por mano de ese profeta de Dios, ahí Dios la tenía que probar a ver si era apta. Iba a venir la prueba del Señor para ver qué ella es, si ponía su esperanza en ese poquito de harina, en esa vasija que era pequeña, en ese poquito de aceite, o iba a esperar en el Creador. ¿Vio? Y mire lo que pasó. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Vio? Iba a venir un tiempo en el cual iba a haber una gran calamidad. No iba a haber lluvia, no se iba, vamos a decir, a derramar esa agua por todos lados, sino que iba a ser un tiempo por Dios. Y así nos pasó a cada uno de nosotros cuando estábamos lejos de Dios. Ahí en la lluvia no caía sobre la tierra, espiritualmente estoy hablando. Ahí el hombre lejos en el desierto, sin nada de espíritu, apenas quizás con un rocío de los cielos, a fin de que su alma no muera. Y a lo último dice que iba a preparar algo de palabra que le había quedado, algo de pan, para comerlo y dejarse morir. Y en esa soledad que el hombre tenía, en esa turbación que tenía en su vida, ahí va a venir el Señor. E iba a ser un gran milagro, hermano. Porque el Señor ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, en el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Qué le dijo? Como ella escuchó la palabra de Dios, ahora empezó a poner por práctica, empezó a obedecer, activó la fe de Dios, esa fe dada por el Señor, porque ella confió que su Dios era poderoso. Ella confió que su Dios era un Dios de milagros. Ella confió que era lo imposible, Dios lo iba a hacer posible. E iba a multiplicar esa vasija, ese aceite y esa harina por la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Salvador. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra del Señor que había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Mire lo que pasó. ¿Quién podrá entender la mente del Altísimo? Estaba la vida con esa mujer. Ahí estaba delante de la vida porque era el varón de Dios. El Señor estaba en ese hombre. ¿Y sabe qué pasó? Que estando la vida, ese hijo que ella tanto había amado, murió. ¿Lo entiende? ¿Y sabe qué pasa? Con el hombre que mira en la carne, empieza a criticar. ¿Y cómo puede ser? Si está el profeta de Dios, ¿cómo va a morir ese hijo? Si está el siervo de Dios, ¿cómo va a morir ese hijo? Si estoy en la iglesia, ¿cómo me voy a vaciar del Espíritu? ¿Lo entiende? Y a veces el hombre piensa con su mente, analiza y quiere entrar en el raciocinio de Dios. Pero Dios nos enseña que no podemos nosotros pensar como el Señor, porque es más grande la mente de Dios que la mente del hombre. ¿Lo entiende? Dice la palabra: ¿quién comprenderá la mente del Altísimo? ¿Lo entiende, hermano? A veces el hombre opina, habla, murmura de muchas cosas que Dios permite, y Dios lo está probando al hombre. ¿Lo entendió? Dios lo está probando. Dios estaba probando a esa mujer a ver si él era fiel.
Porque ese hijo le había nacido a ella, no en el tiempo del profeta Elías, sino que le había nacido antes. Ese hijo lo traía de antes a esa mujer, de haberlo conocido al siervo de Dios, de haberlo conocido a Dios. Saque siervo de Dios y ponga a Dios, porque era el mismo Dios que estaba con el profeta Elías. ¿Y sabe que Dios le iba a mostrar? Que ese hijo que ella tanto cuidaba, ahí lo tenía que entregar a Dios. Y tenía que poner toda su confianza en el Señor para que Dios haga otro milagro más grande en su vida. ¿Lo va entendiendo? Y mire lo que pasó. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Ha venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Mire lo que pasó. Esa mujer, ¿sabe qué estaba pasando? Estaba aflorando todo lo que tenía en su corazón. Dios la quería limpiar, Dios la quería salvar, pero antes de eso tenía que traer a memoria todas sus iniquidades. Por eso había muerto ese hijo. Tenía que ese hijo morir, porque era determinado desde los cielos que ese fruto que ella había tenido lejos de Dios, ahí tenía que morir. El viejo hombre en el hombre. ¿Lo va entendiendo? Y Dios iba a hacer un gran milagro. Pero para morir a eso, ¿sabe cómo iba a morir? A traer a memoria todas sus iniquidades. Todo lo que había pasado en su vida antes de haberlo conocido al Señor por medio del profeta Elías, ahora habían venido toda memoria. Habían venido, Dios le estaba mostrando todo a ver su caminar en esta tierra antes de haberlo conocido a Dios. Y ese era el resultado de todo su caminar, la muerte de ese hijo. Y hablo en sentido espiritual. ¿Y sabe qué pasa con el hombre cuando entra en el camino de Dios? Y cuando se empieza a afirmar y cuando Dios lo empieza a querer limpiar al hombre, empieza ese hijo que había tenido. Y no hablo del ser humano, sino hablo del fruto de la carne del hombre. Tiene que morir en el hombre. Dijo el apóstol Juan, es necesario, Juan el Bautista, perdón, es necesario que yo mengüe y él crezca. ¿Lo entiende? ¿Sabe que iba a morir en el hombre? Tenía que morir lo carnal del hombre, lo que a Dios le desagradaba. Ese hijo, ese fruto de la carne que ella había tenido, iba a morir. Pero ¿cómo me dice que iba a morir, pastor? Si estaba el Señor, estaba la vida, estaba el profeta del Señor con ella. ¿Cómo es acaso que pueda morir? ¿Sabe qué pasa, hermano? Que a veces cuando Dios hace la obra, el hombre no la entiende. Iba todo en contra de lo que el hombre se imagina. Había pasado eso, que había enfermado de tan gravedad su hijo, que había muerto. Y ahora ella lo confrontaba al Señor. Y como el hombre siempre se agarra de lo que ve, el hombre murmura, el hombre juzga de lo que ve delante de sus ojos, se la agarraba con el siervo de Dios y le decía: has venido abajo mi tejado a traer a memoria mis iniquidades y a hacer morir a mi hijo. Pero hermano, si la vida y la muerte estaban en manos de Dios, ¿qué tenía que ver el profeta de Dios con eso? ¿Lo va entendiendo? Y esa es la esencia de lo que Dios quiere matar. Esa es la esencia del hombre carnal. Y eso es lo que Dios quiere que muera en nuestro corazón. El viejo hombre, que está viciado de un montón de cosas. El hombre juzga y ve de acuerdo a su mirada carnal y a su raciocinio carnal, humano. Y el entendimiento de Dios es más grande que el hombre. Y mire lo que iba a pasar. Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. ¿Qué hizo el Señor? Agarró a ese hijo, eso que estaba muerto. Ahora el Señor iba a hacer un milagro. Lo tomó y lo llevó al aposento donde él estaba. Dice que no compartía el aposento con esa mujer, sino que el siervo de Dios tenía otro aposento, el Señor tenía otro aposento donde él descansaba. ¿Y sabe dónde él descansa? En su iglesia. ¿Sabe dónde descansa la presencia de Dios? Acá,
porque Él se hace sentir. Y podemos sentir su presencia en medio nuestro, hermano. Y acá está el aposento del Señor. Acá está el aposento alto. ¿Y sabe qué pasó? El Señor la trajo al aposento. Y mire lo que pasó. Y lo puso sobre su cama. Y clamando al Señor dijo: Señor Dios mío, aún a la viuda cuya en casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó al Señor, y dijo: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Mire lo que sucedió. El Señor a ese niño muerto lo trae ¿a dónde? A su aposento. Y lo acuesta sobre su cama. ¿Por qué? Porque ahí, donde él descansaba, él iba a hacer el milagro. Donde él reposaba, él iba a hacer su milagro. Iba a vivir ese niño. Estaba muerto, pero iba a vivir, iba a nacer. ¿Y saben cuántas veces se acostó sobre el niño? 3 veces. Y esto para el que tiene entendimiento. Esos 3 tiempos tenías que verlo al profeta Elías. Esos 3 tiempos tenías que arrepentirte. Esos 3 tiempos tenías que llegar a ese arrepentimiento. Tenía que haber un arrepentimiento en un tiempo. De verte tu condición, has traído en memoria mis iniquidades. Otro segundo tiempo también había que verse. Pero ¿sabe qué pasó? El niño no iba a nacer cuando el profeta del Señor se acueste sobre el niño la primera vez, ni la segunda. Iban a nacer luego de la tercera vez. ¿Lo entendió? ¿Sabe cuándo resucitó el Señor? Al tercer día. Al tercer día resucitó. Y ese niño va a resucitar al tercer día, conforme a la palabra del varón de Dios. Gloria al Salvador, aleluya. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa. Y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. ¿Cómo estaba su hijo? ¿Cómo estaba ese hijo varón? Lejos de Dios. ¿Estaba vivo o estaba muerto? ¿Cómo estaba el Espíritu Santo que usted había recibido en un tiempo? Lejos de Dios. ¿Estaba vivo o estaba muerto? ¿Se da cuenta? ¿Y sabe qué le dice el varón de Dios? Mira, tu hijo vive. Mira, tu hijo resucitó. Y estamos en el tercer día. Y ha resucitado de los muertos el Señor en tu corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Salvador. Y la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. ¿Sabe por qué? Porque esa mujer tuvo que ver para creer. Y dijo Jesucristo: bienaventurado los que no vieron y creyeron, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros que no veis y creéis. Alabados al nombre de Jesús. Gloria al Salvador. Miren lo que dice en el libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 1. Mateo 3, 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Mire dónde iba a predicar Juan el Bautista. Primero, ¿quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era el hombre que Dios había preparado para preparar el camino al Señor. He ahí era necesario que venga Juan el Bautista, que tenía un parentesco directo con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque luego de Juan el Bautista iba a venir el Señor. Y dice que por aquellos días Juan predicaba en el desierto de Judea. Le está diciendo, ¿sabe qué es un desierto? Donde no hay nada, donde no hay agua, donde un lugar árido, que no están los frutos todavía, no están esos frutos de la tierra prometida. Es un desierto. Y así estaba el alma del hombre cuando lo llegó al camino de Dios. Pero mire Dios lo que le quiere mostrar y lo que le enseña a través de su palabra. Juan predicaba en el desierto de Judea, no en cualquier lugar, en Judea, donde estaban los hijos de Dios.
diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto. Hermano, cuando usted estaba lejos de Dios, esa voz que usted escuchaba en lo profundo de su corazón, que anhelaba poder sentir un poco la presencia de Dios, que anhelaba volver a eso que usted un día había recibido, ¿quién era el que clamaba? Voz del que clama en el desierto. El mismo Dios en su corazón. La vasija, un poquito de espíritu había, un poquito de agua. Tenía guardada la palabra de Dios. No tenía la palabra cocida, el pan hecho recién, pero había guardado esa harina. Había guardado esos ingredientes para tener la palabra de Dios. Había guardado lo que un día había aprendido del Señor. Esa doctrina, esas cosas santas y puras que el Señor le había enseñado. Y estando en el desierto, en el mundo, y hay una voz clamaba en el corazón del hombre y le decía: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Ahí el Señor le estaba diciendo: no, hijo mío, esto no es de mi agrado. Endereza tu caminar. Tú has conocido mi palabra, tú conoces mi orden, tú conoces mis mandamientos. Vuélvete de tu mal camino, hijo mío. Arrepiéntete. Enderezá su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe quién era? Juan, el que venía ante el Señor. Dice que estaba vestido con un cinto de cuero con pelo de camello. Te está diciendo que en él no estaba la perfección de Dios todavía, pero sí había un arrepentimiento, porque él estaba preparando el camino al Señor. Dice que su comida era langostas y miel silvestre. ¿Sabe dónde sacaba la langosta, la comida esa? ¿Usted sabe dónde la sacaba? Del mar. Y él se alimentaba del mar. Y dice que también se alimentaba de la miel, pero no cualquier miel, la miel silvestre. No era la miel buena, sino que era algo silvestre, del mundo. ¿Lo entendió? Pero en eso, ahí estaba el Hijo de Dios. Caminaba por el desierto, oía la voz del Señor en lo profundo de su corazón. Quizás un día Dios tenga misericordia. Quizás un día Dios me llame a su último reino. Quizás un día pueda ser partícipe de esa última creación. Quizás un día vuelva como el hijo pródigo. Quizás un día el Señor me vista con su anillo y con su manto y me dé el mejor vestido. Porque aquí perezco de hambre. Y mire lo que pasó. Y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mire qué pasaba. Él estaba en pecado y dice que eran bautizados por él, confesando sus pecados. Porque sabe lo que el hombre, mire hermano, el hombre para perdonar los pecados, la primera vez, el hombre se bautiza en el nombre de Jesucristo. Y cuando el hombre se bautiza, el Señor borra todos los pecados del hombre. Todo lo que lo acusaba en el pasado. Usted cuando se bautice, alguno que no se haya bautizado todavía, y los que aún se han bautizado, usted va a ver que cuando usted se bautiza, entra en las aguas del bautismo. Cuando usted sale liviano totalmente. ¿Qué me pasa? Estoy muy liviano. ¿Qué es lo que me sucede en mi vida? Querido, no está mal lo que te acusaban. Esos pecados que estaban en tu espalda ya no están más, porque el Señor te hizo libre de eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice la palabra de Dios, hermano, que eran bautizados por Juan en el Jordán, y ¿qué hacía? Confesaban sus pecados. ¿Sabe por qué? Porque el hombre cuando confiesa, el hombre reconoce a Dios y le dice al Señor: Señor, con esta debilidad no puedo. Esta es una carga que tengo en mi corazón, en mi espalda, y no quiero volver a caer, Señor. Confieso esta carga, la entrego a ti. Y ahí el Señor tomaba esa carga y era el Hijo de Dios. Y eso es lo que nos enseña a nosotros. Eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados, dice. Y al ver, en el 7 estoy, al ver
que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mire lo que pasaba. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe qué le está diciendo? ¿Sabe quién hizo frutos dignos de arrepentimiento? Zaqueo. Cuando el Señor se encontró con ese varón que era publicano, y dice que ese varón se esforzaba para ver quién era Jesús. Él quería conocerlo al Señor. Él había vivido en los deleites de este mundo, había dado curso a todo lo que el mundo le ofrecía, pero nada lo había saciado. Y ahora resulta que un día había escuchado del Señor. Y se esforzaba, dice, por ver quién era Jesús, porque era pequeño de estatura. No tenía crecimiento en el espíritu, era un niño en el espíritu todavía. Pero él tenía un corazón. Una voz que clamaba en el corazón de él y le decía: enderezad la senda. ¿Y sabe qué hizo ese varón? Se subió a un árbol sicómoro para verlo. Un árbol muy alto. Y ahí en ese hizo un esfuerzo muy grande para llegar arriba y poder mirarlo al Señor. Y dice que iba pasando el Señor por esas ciudades y aldeas. Y cuando llegó al árbol, miró para arriba al Señor y lo vio a Zaqueo. Le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Dijo el Señor que hoy, no que mañana, que hoy pose yo en tu casa. ¿Y sabe qué pasó? Descendió apresuradamente. Tuvo que bajar de esa altura que él había creído, porque él era soberbio en su vida. Él creía que no necesitaba, que como él estaba bien. Él sabía que estaba equivocado, pero en su corazón era grande la soberbia que él tenía. Y Dios le estaba diciendo: desciende. Como quien diría: bájate del caballo, querido. Porque si no te bajás del caballo, ¿cómo Dios va a hacer la obra en ti? ¿Cómo Dios va a hacer la obra en ti, querido hermano? Si tú no te niegas a ti mismo, si no matas ese hijo de la carne, esa cosa mala que traes del mundo, enderezá tu caminar de Dios. Enderezá tu caminar, enderezá tu senda. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Te está diciendo: haced pues frutos dignos. ¿Y sabe qué pasó? El Señor entró en la casa de ese hombre, de Zaqueo. Y sucedió que le dijo al Señor: Señor, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y ahí estaba haciendo un fruto digno de arrepentimiento. Un fruto que le estaba demostrando a Dios que estaba arrepentido. Señor, soy esto. Usted me ha llamado así, pero ahí estoy arrepentido, Señor. Confieso mis pecados, Padre, límpiame. Como esa mujer, hermano, recogía 2 leños a fin de tomar y comerlo para su hijo y dejarse morir. Pero en eso, cuando esa mujer ya no tenía más salida, ahí va a venir el Señor. Y mire lo que sucedió. Haced pues fruto digno de arrepentimiento y no penséis a decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué le dice el Señor? Que el que esté firme, mire que no caiga. Nunca, hermano, nunca. Escuche lo que le voy a decir en esta noche. Y se lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Nunca, cuando usted venga delante del Señor, se confíe. ¿Sabe qué años tengo en la iglesia? Tengo 40 años de iglesia. Y tengo 40 años de vida. Y sabe que vi muchos hombres caer. Muchos hombres murieron. Vi hombres llenos de Dios. Vi hombres que predicaban la palabra de Dios. Vi hombres que era imposible que ese hombre caiga. Y sucedió, hermano, que ese hombre se confió. Y se perdió. Hoy no los ve usted. Hoy no lo ve usted en este lugar. ¿Y por qué? Porque no eran dignos de estar en la mesa del Señor. Sino que este lugar, Dios iba a llamar al fin de los días a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los leprosos. Dijo el Señor: y hace saber a Juan, los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los paralíticos caminan. ¿Lo entendió? ¿Y sabe dónde está? ¿Dónde está el reino del Señor? Y ese era el Hijo de Dios, el que estaba enfermo, pero ahora estaba viviendo. No sé cómo hago para caminar, no sé cómo hago, pero estoy. ¿Se da cuenta, hermano? Y muchos de los que están sentados acá piensan eso. Y el Señor lo trae, hermano. Dijo el Señor que todo el que entre y todo el que sale en su reino es por su voluntad. ¿Lo entiende? Todo el que entra y el que sale en su reino es por su voluntad. Dios es el que prepara el camino al hombre para que usted pueda llegar. Por eso el Señor enseña que no juzgue a usted a su hermano. No lo condene. Porque si el Señor no lo condena a usted, ¿quién es acaso usted para condenar al otro? ¿Lo entendió, hermano? ¿Lo entendió? Porque la fiesta fue servida, la mesa fue servida. La fiesta estaba preparada, ya el Señor llamó a sus convidados, a esos hombres que predicaban maravillosamente. ¿Y qué pasó? No, estoy con mis niños en cama, tengo un trabajo, tengo otra cosa. Lo dice la Escritura. No puedo ir, ya es tarde. Y el Señor, ¿sabe qué hizo? Vinieron sus siervos y le dijeron: Señor, lo hemos invitado a su última cena. La mesa está servida. Y le dijo el Señor a los siervos: salid por los caminos y llamad a todo cuanto halléis, juntamente malos y buenos. Y la mesa fue llena, y la fiesta fue llena, porque el Señor vino a lo que se había perdido. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Y mire lo que dice por último en el libro de Malaquías, 2 hojas anteriores, 4:1. 4:1 de Malaquías, 2 hojas anteriores al libro del que estamos leyendo, Mateo 3:1. Dice así. Malaquías 4:1 dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopas, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué pasó? Fueron invitados a las bodas del Cordero, pero fueron soberbios con el Señor. No necesitamos nosotros de Dios. Nosotros, como creemos, estamos bien. Y ese hombre fue soberbio. Esa mujer fue soberbia. Fue llamada por Dios. Se cumplió la palabra de Dios. Lo llamó. Yo los he visto, hermano. Yo soy testigo y testifico. Cuando Dios los ha llamado a ciertas personas y no han querido venir a la fiesta de la boda del Cordero. ¿Y sabe qué pasó? El Señor, ¿sabe qué? No necesita del hombre. ¿Usted cree que Dios necesita del hombre? ¿Usted cree que Dios necesita que nosotros estemos acá? No, hermano, porque Él es Dios. Y Él es el que pone y Él es el que saca. Él es el Rey de todas las cosas. ¿Lo entendió? Dios no necesita del hombre. Dios tiene millares de ángeles que lo adoran. No necesita de que el hombre lo adore. ¿Lo entendió, hermano? Nosotros somos los necesitados del Señor. Nosotros somos los que necesitamos del dador de la vida. Nosotros somos los que necesitamos de su misericordia. Nosotros somos los que necesitamos de su favor. Y Él lo hace por amor a su pueblo, por amor a sus hijos. Gloria al Salvador, aleluya. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopas. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no le dejarán ni raíz ni rama. Te está diciendo, nada va a quedar, porque fueron destituidos de la gloria de Dios. Y mire lo que le dice a su iglesia en esta tarde. Escúcheme. Mire lo que le dice a usted en esta tarde. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre. ¿Usted teme el nombre de Jesucristo? ¿Usted sabe que todo el poder lo tiene el nombre de Jesucristo? Dice que ante el nombre de Jesús toda rodilla se iba a doblar en los cielos y en la tierra. ¿Lo entendió? Dijo Jesucristo un día: todo lo que hagáis de hecho de palabra, hacedlo en mi nombre. Porque en el nombre de Jesús pueblos conquistaron, fueron conquistados, reinos han sido librados.
Dice el apóstol Pablo que fue librado de un montón de cosas en este mundo por el nombre del Señor Jesús. Y vivió un montón de cosas, los apóstoles vivieron y todos confiaron en el nombre de nuestro Señor y temieron ante el nombre de nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Si Dios está con nosotros, ¿sabe por qué lo hace? Porque nosotros tememos su nombre, porque nosotros adoramos su nombre. Por eso adoramos a Jesús, no adoramos al hombre. El único Señor es el que está en el cielo y se llama Jesús de Nazaret. Gloria al Salvador, aleluya. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Vio qué dice? ¿Nacerá quién? El sol de justicia. ¿Y sabe qué hace un sol? Ilumina. Le hago una pregunta, ¿cómo se llama el reino este que Dios le puso el nombre? ¿No se llama el Señor Justicia Nuestra? ¿No está Dios iluminando su reino? ¿No está Dios iluminando el corazón del hombre? ¿Has traído a memoria mis iniquidades? ¿Has traído a memoria mis iniquidades? Dios le está mostrando lo que está en su corazón para que usted se arrepienta y sea salvo, hermano. Gloria al Salvador, aleluya. Gloria a Dios. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo de Dios va a venir la alegría. Dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Dijo Jesucristo un día, hijitos, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si así me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Lo entendió, hermano? Donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa es la vida eterna. Ese es el final de todo. Pero hay que pasar los tiempos, hay que arrepentirse, hay que humillarse en la presencia del Señor y decirle, Señor, aquí está mi pecado, limpia mi corazón de mi maldad. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, santo eres Jesús. Y miren lo que dice en el 5. Y he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Qué dijo el Señor? Yo os envío el profeta Elías. ¿Y quién era el profeta Elías? El hombre que traía a memoria mis iniquidades. El hombre que traía a memoria las cosas que había hecho yo en el pasado. Pero era necesario que muera ese viejo hombre para que Dios te resucite. El niño resucitó a la tercera vez que el siervo de Dios, que el profeta de Dios se acostó sobre ese niño y ahí revivió. ¿Lo entendió? Jesucristo resucitó al tercer día y el pueblo de Jesús va a recibir la corona de vida al tercer día. Santo es su nombre, alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria al Salvador, aleluya. Gloria al Señor. Así que, hermano, la Escritura está escrita. Confía en el Señor. Vienen situaciones, vienen problemas. Y bueno, hermano, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Dijo el Señor, el que retrocediere no agradará a mi alma. Y dijo el Señor, sé fiel y te daré la corona de vida eterna. ¿Usted quiere la corona de vida eterna? ¿Usted quiere entrar en la salvación? ¿Usted quiere salvar su alma, hermano? Bueno, séale fiel al Señor y sígalo hasta el último día de su vida y obtendrá esa corona de vida eterna que nos tiene guardado el Señor. Fue justo en este día, en este tiempo, de acá a la salvación y a la vida eterna. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Y hasta acá me dio el Señor la palabra para compartir con vosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. De la Iglesia Cristiana de Jesucristo, el Señor Justicia Nuestra, a su templo, calle Blandengues 2250,
José Cepaz, Buenos Aires, Argentina. Los esperamos. Una fe, un Señor y un bautismo. Cuando un día esté frente a frente, no sé qué decirle. Cuando un día yo esté frente a frente, no sé qué decirle. Cuando un día yo mire sus ojos y vengan a mí los días pasados. Cuando un día yo esté frente a frente,